por que estén todos acá. Inicialmente, comentarles que la reunión va a ser grabada y también que se está iniciando la transmisión desde este momento por Facebook Live con la dirección de Alames Bolivia. Como decíamos en un inicio, Alames Bolivia tiene su Congreso Nacional, el cual está precedido de actividades precongresales para generar los insumos políticos, ideológicos en salud, nacionales e internacionales, para dar el análisis respectivo hacia una propuesta desde la medicina social que encaminen el derecho a la salud de los bolivianos, de Latinoamérica y, por qué no, del mundo. En esta ocasión tenemos el tema de la actividad denominado Políticas en Salud y la política SAPSI. Inicialmente nos acompañará el doctor Germán Crespo, actual director general de planificación del Ministerio de Salud y Deportes, quien nos va a hacer una presentación de todo de las políticas en salud que se pueden generar y una revisión del mismo. Anticipadamente pido disculpas si alguien habilita su audio. Con todo respeto, vamos a cortarlo para no entorpecer la reunión. Luego de las dos ponencias, que cada una va a durar aproximadamente 30 a 40 minutos, las preguntas les invito a hacerlas por el chat, las vamos a recoger y las vamos a pasar a preguntar a los expositores de acuerdo a cada pregunta y de acuerdo a la exposición. Doctor Crespo, por favor, le dejo el micrófono. Es un gusto tenerlo nuevamente por La Paz. Adelante. Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras alameños y alameñas, y a los que están participando no siendo alameños, son compañeros nuestros igual, los queremos mucho, y en ese marco entonces les agradezco mucho por la oportunidad que me dan para que pueda un poquito nuevamente reflexionar y decirles algunas cosas sobre lo que fue el proceso de cambio en salud, y en ese marco la implantación del sistema de salud universal, solidario, universal, gratuito, en realidad la experiencia de Bolivia. Bueno, en esta experiencia lo que voy a ver es un poquito cómo se inició, cómo fue el cambio del vivir bien en la constitución política del Estado, el cambio sanitario y las 5 tensiones creativas que no las voy a poder dar en completo, pero sepan que hemos vivido 5 grandes tensiones creativas para la implantación del sistema de salud. Bueno, empezaremos hablando cómo fue el cambio, de dónde viene el cambio, y lo primero que el año 2000 y participamos fueron las marchas por la vida de los pueblos indígenas originarios, las dos marchas, las del 98 y las del 2000, en las cuales ya se solicitó la elaboración de una nueva constitución política del Estado por la grave situación de exclusión que vivían los pueblos originarios. Entonces, en realidad, el punto de partida de todo este proceso de cambio ha sido, obviamente, las grandes rebeliones indígenas durante la colonia y durante la colonialidad, pero el cambio de partida más próximo a nuestra historia contemporánea fue el año 2000, porque el 2003 se exacerbaron las situaciones con lo que fue la guerra del agua, la guerra del gas y las marchas por la Asamblea Constituyente. Entonces, estos fueron los puntos que desde el 98 hicieron posible que se generara el cambio. Entonces, toda la población, los obreros, las clases medias y los pueblos originarios irrumpen a través de todo este proceso en contra
del neoliberalismo salvaje que estaba vigente en el país. Entonces, las vertientes que dieron lugar al cambio son los pueblos originarios, juntamente con los obreros, las clases medias, en una alianza histórica, estrategia contra el neoliberalismo. Y en ese marco se realizó una liberación, dando lugar al auge y la cohesión de la lucha de los movimientos sociales desde el año 2000 hasta el año 2006, año en el que se dan las elecciones y se triunfa con el gobierno del presidente Evo Morales. Entonces, los pueblos originarios en Bolivia nos hicieron saber que nunca han renunciado a defender su libertad, su autonomía, su identidad cultural, y fueron muchos los alzamientos que se dieron en los últimos 300 años del colonialismo español y después los 200 años en contra de la colonialidad republicana que vivimos. Entonces se luchó contra el racismo, contra la subordinación, contra el capitalismo neoliberal, las dictaduras, la corrupción, pero básicamente se luchó por cambiar el sistema de salud que nos dejaron. Entonces, primero se promulgó la Constitución Política del 2009. Ahí vemos al presidente Evo Morales con la promulgación, la presidenta de la Asamblea Constituyente y el licenciado Álvaro. Entonces, que provocó un proceso de un profundo debate ideológico, político, filosófico y cultural entre todas las fuerzas que estaban presentes en todo ese proceso para comprender, explicar y defender y construir la alternativa de desarrollo diferente al capitalismo, al neoliberalismo y al globalismo. Porque estábamos de acuerdo que este mundo es global y debemos tomar en cuenta la globalidad, pero no en el marco del globalismo, que significa la imposición de los poderes imperiales sobre nosotros. Y todo esto es el vivir bien. Bueno, el vivir bien en términos generales en el marco del desarrollo nacional significó obviamente el desmontaje del neoliberalismo y asegurar que el Estado sea el promotor, el protagonista del desarrollo productivo. Y entonces, en ese marco se dio la Bolivia productiva, la Bolivia digna, la Bolivia soberana y la Bolivia democrática. En el desmontaje del colonialismo, nosotros pusimos la propuesta de la plurinacionalidad, y en el desmontaje del neoliberalismo, todas las propuestas de participación comunitaria. Y entonces propusimos construir el Estado social y comunitario que finalmente nos llevaría al vivir bien. Una vez que estuvimos eso, el 2009, nace el Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí vemos esta guagua todavía fuerte, vigorosa, pero frágil todavía, que estaba sustentada en la nueva Constitución Política del Estado, en los avances y en la recuperación de la identidad cultural y en la propuesta sectorial de desarrollo que hicimos en ese quinquenio. Entonces ahí, en el marco del nuevo modelo de desarrollo económico, social y cultural del vivir bien, propusimos la nueva política de protección social. Esto dio lugar a un nuevo horizonte alternativa para el ejercicio pleno del derecho a la salud y el derecho al acceso universal. Y en ese marco lo que se hizo, el primer plan de desarrollo sectorial 2009-2015, y en este ya se vislumbraban las nuevas categorías de análisis que propusimos para diseñar las nuevas políticas. Y entonces ahí es donde nacieron la política de la salud familiar, el SUS y las nuevas categorías operacionales, donde ya dijimos que el completo estado de bienestar biopsicosocial que todavía mantiene la OPS y la OMS, ya eran insuficientes para poder explicar nuestra política en salud. Y entonces propusimos la determinación social en salud, que en realidad da lugar a un nuevo o a una nueva definición conceptual y a una nueva operacionalización de la salud. Y entonces estamos entendiendo la salud
como el resultado de todo lo que son los valores y los contravalores que inciden en el proceso salud-enfermedad, dando lugar a una reproducción social que está marcada por el consumo simple y ampliado, que está dado por la alimentación, la vivienda, la vestimenta, la recreación, el acceso a servicios básicos y el acceso a la seguridad social. Y en ese marco lo que propusimos la fórmula es trabajo por salario igual a salud por canasta familiar. Y de esta fórmula tuvimos la definición de la reproducción social por grupos sociales y la definición de los perfiles epidemiológicos correspondientes. Entonces, todo este trabajo es el que se dio y que sirvió de fundamento para establecer las bases de la política. En cuanto al sistema de salud, hicimos un análisis de los modelos de salud vigentes en el globo, y aquí visualizamos 5 modelos vigentes todavía. El primer modelo, el modelo público unificado, que tiene una sola instancia para la regulación del sistema, una sola instancia de financiamiento y una sola instancia de prestación de los servicios. Y en este modelo está Cuba, donde claramente vemos las bondades de este modelo y podemos ver en los actuales índices de salud que tiene Cuba. ¿Cuál es la crítica que se hace a este modelo? Regulación, no es a su financiamiento y básicamente no es a los magníficos resultados, sino que no se puede escoger prestador, como si eso fuera garantía de la calidad de las prestaciones. El segundo modelo que hemos analizado es el de contrato público, donde el gobierno ejerce una fuerte regulación y tiene una única fuente de financiamiento, pero tiene múltiples prestadores. Bueno, este modelo es aquellos países como el de Canadá, que efectivamente el gobierno ejerce una fuerte regulación, pero tiene una sola fuente de financiamiento y los prestadores son públicos o privados. El tercer modelo es el del pluralismo estructurado, donde hay una fuerte regulación, como es el caso de Colombia, a través de su ley 100, que tiene una fuerte regulación para la implementación del sistema. Tiene una única fuente de financiamiento, pero la regulación y el financiamiento están dadas en instancias diferentes y múltiples fuentes de prestación. Aquí, desde las ONGs, los privados, los públicos, el sector, cualquiera puede ser prestador de servicios siempre y cuando se sujete a las disposiciones de la ley, que es una especie de regulación, se le financia más o no. Luego tenemos el modelo segmentado, que es el modelo que estuvimos nosotros, donde el gobierno ejerce una débil regulación. En realidad, la columna celeste solamente regula con cierta debilidad el sistema público, el sistema de la seguridad social casi sin regulación y el sistema privado tampoco. Múltiples fuentes de financiamiento y múltiples instancias de prestaciones. Y el otro modelo es el privado o atomizado, donde casi no hay regulación, con múltiples fuentes de financiamiento y múltiples fuentes de prestación. Casi está regulado todo por el mercado, por disposiciones de regulación, pero en manos de los privados, que más o menos sería el sistema de los Estados Unidos. Entonces, las interrelaciones que vemos en todos estos modelos son de carácter administrativo, estratégico y obviamente ideológico. Frente a esto, lo que nosotros con todos los antecedentes históricos, lo que hemos dicho es que queremos pasar de un modelo segmentado a un modelo, no ponemos al público unificado, pero a un modelo de contrato público con una fuerte regulación nacional y una fuente de financiamiento. Esa es la propuesta que la quisiéramos desarrollar. ¿Qué hemos heredado como sistema? Bueno, cuando entramos se heredó un sistema biologista basado en el médico, en los
hospitales, en los medicamentos, estaba orientado a asumir la salud como una mercancía. Todo se solucionaba en el ámbito del mercado, estaba fundado en el lucro, sin ningún compromiso con la sociedad, especialmente con los sectores vulnerables. El sector estaba segmentado y fragmentado, la rectoría del ministerio totalmente debilitada y limitada, como ya hemos dicho, al sector público. No se asumía la interculturalidad, era totalmente excluyente y las instituciones públicas estaban totalmente debilitadas porque la rectoría en realidad la ejercían o las cooperaciones internacionales o el Banco Mundial. Luego, el sector público centrado en la administración no estaba centrado en el ejercicio del derecho a la salud y el acceso. Estaba más centrado en la administración y por eso eran los problemas que teníamos con solventar las demandas de la población. Se tenía una cultura individualista de la salud con altos niveles de exclusión social, discriminación e insuficiente calidad. Y obviamente con la irracionalidad, con la corruptibilidad del uso de los recursos. Bueno, digamos, esos han sido los principales rasgos históricos de cómo hemos llegado. Lo que aquí presentaría es el trabajo que tantas veces lo hemos hecho en el grupo alameño, tanto nacional como internacional, más o menos establecer los principales problemas estructurales del sistema de salud boliviano. Bueno, ya hemos dicho que estructuralmente la segmentación, la fragmentación y el desfinanciamiento crónico son los principales problemas estructurales del país. Tenemos una seguridad social como segmento fuerte, entre ellos tienen un pacto corporativo. Tenemos el Ministerio de Salud débil, con poca capacidad regulatoria y centrado básicamente en lo que es el sector público y el desfinanciamiento de ambos subsectores, tanto del sector de la seguridad social como el público, que con la pandemia se ha podido ver los grandes problemas de desfinanciamiento de los subsectores. El otro problema estructural es la disponibilidad de los recursos, refiriéndonos a los recursos físicos y humanos que siempre han sido insuficientes. Hay una mala distribución geográfica de la infraestructura que está en proceso de cambio. Habíamos hecho un análisis de todas las redes de servicios de salud, pero aún así, con esta pandemia, se ha visto que tanto nuestros establecimientos de primer y segundo nivel no tienen la capacidad suficiente como por lo menos haber atendido debidamente esta pandemia. Entonces, se visualiza la desigual distribución de los servicios y del personal y el dominio de intereses particulares sobre el interés general. Como hemos podido ver, que los costos de los IPPs, de los medicamentos, para la atención del oxígeno, etcétera, para la atención de la pandemia, ha sufrido grandes subidas porque todavía es el mercado el que está regulando y porque tenemos recursos insuficientes. Bueno, el sector privado ha cometido, los grandes consorcios privados de Santa Cruz y de Tarija han estado fortaleciéndose en todo este proceso. Subsidios cruzados regresivos, los contratos que tenemos para pagar a las instancias privadas con fondos públicos, la excepción de impuestos, etcétera, etcétera. Y podemos ver las deficiencias de los servicios públicos, el sustrato de las reformas. Bueno, en cuanto a la cobertura universal, aquí tenemos un grave problema porque la denominación es ambigua. No se olviden que la OPS-OMS está compuesto y en realidad han definido que lo que tenemos que hacer es la cobertura universal. Lo que no han establecido ellos si se trata de una cobertura poblacional universal o de una cobertura de servicios universal. Porque, por ejemplo, en Colombia, gracias a su sistema y a las disposiciones de la ley 100, tienen el 100% de cobertura del sistema, pero menos del 60% de cobertura de servicios. Además, está caracterizado según la capacidad de pago.
y eso es lo que no queremos y eso es para nuestro sistema. Entonces, esto tiene que ver con la garantía del derecho universal a la salud. Solamente el acceso universal garantiza el derecho universal a la salud, puesto que por ser simplemente seres humanos tenemos ese derecho. Tenemos la garantía individual, pero en el marco del derecho social, el sujeto obligado es la sociedad a través del Estado. La cobertura poblacional contra cobertura de servicios, que los había dicho, una cosa es la cobertura poblacional y otra es la cobertura de servicios. Que aquí tenemos que ver varias propuestas del sistema paquetizado y ahora los cambios que tenemos con el sistema del SUS, que son muy interesantes, que seguramente en una próxima oportunidad alguno de nuestros compañeros de ALAN me podrá explicar. Los antecedentes de los seguros de salud y del SUS, seguridad social de cobertura médica amplia y cobertura poblacional y familiar variable. En esto, por ejemplo, todo lo que es Cuba, que tiene un sistema único que permite cobertura completa de todos los servicios a toda la población y es gratuito. Y el aseguramiento universal europeo no existe, porque si bien son sistemas únicos en el Alemania, que está con su sistema metropolitano, y los otros países que son un sistema beberiano, pero hay algunas restricciones de acceso a los servicios. El otro problema es la cobertura. Bueno, seguimos en eso. Aquí podemos ver la concepción básica de los sistemas. Vamos al tema que son el marco ideológico, el marco conceptual, la garantía del derecho, la relación público-privada, la administración y la regulación. Y aquí una comparación entre lo que es el sistema único de salud y el seguro de salud. En el sistema único de salud, el marco ideológico está dado por la responsabilidad del Estado, que es lo que ahora hemos propuesto. En cambio, en el seguro de salud está bajo el sistema del consenso de Washington, que es la reforma del Estado, pero no garantiza la responsabilidad del Estado, sino es una responsabilidad individual para el acceso a los servicios de salud. Entonces, el marco conceptual está dado para el SUS, la salud como garantía individual y el derecho social, en cambio para el seguro social, la economía neoclásica. La garantía del derecho a la salud, como prevista, que existen problemas organizativos o de recursos para hacer la realidad, como son los problemas que tenemos ahora. En el tipo de salud, no necesariamente, porque generalmente se niega el acceso igualitario gratuito a la población. La relación público-privado, en el SUS la naturaleza es que el sistema es público, que como se puede dar inicialmente relaciones contractuales con algunos prestadores privados, que es lo que está sucediendo en este momento con el SUS. Pero en el seguro se organiza con la lógica una separación de funciones entre financiamiento, compra de servicios y servicios. Por eso no todos acceden a los mismos paquetes, porque tienen diferenciación de primas, una diferenciación de la calidad de los servicios. ¿Quién es el administrador prestador en el sistema? El SUS es el sistema público, en cambio en el de la seguridad social es lo que nos dice la OPS, que tenemos que hacer acuerdos con los privados para que ellos también puedan captar fondos públicos y ver cómo se financia el seguro a toda la población. En cuanto a la regulación, son instancias internas y en el seguro son instancias externas. La cobertura y el acceso, la característica en el SUS es cobertura poblacional por definición. En el seguro es la universalidad, se refiere a la cobertura poblacional y no al acceso a los servicios. En cuanto a la cobertura de servicios, a todos los estantes, todos los servicios, en cambio en el seguro es por costeo de paquetes, por costo-beneficio y por restricciones que se puede dar según la cantidad de prima. En cuanto al acceso oportuno a los servicios, a los insumos y a los medicamentos,
en el SUS, por principio, eso tiene que darse. Pero existen los obstáculos geográficos, burocráticos, culturales, que nosotros en este momento estamos teniendo en la implementación de nuestro sistema. En el seguro de salud depende del diseño de los paquetes de servicios. Hay paquetes menores, medianos y mayores, y es como dice el seguro, dice, ya, no vamos a hacer diferencia, todos somos verdes, pero en cuanto a la dotación de los servicios, unos son más verdes y otros son más claros, y esa es la diferenciación que nosotros no queremos tener en nuestro. En cuanto a la organización del sistema, el modelo de atención es integrado, es escalonado sobre una base de promoción, prevención, capacitación, disponibilidad de recursos humanos, disponibilidad de recursos financieros, etcétera, etcétera. En cuanto a la planificación es estratégica de nivel nacional, permite fijar las prioridades de mediano y largo plazo para todo el sistema. Y en cuanto a la actuación sobre las determinantes sociales, somos los primeros en poner la SAPSI para generar los cambios de la calidad de vida y los cambios de los hábitos de salud. En cambio, en el seguro de salud está centrado en la atención a las personas, tienen estructuras paralelas, la pluralidad de los prestadores, como hay tantos prestadores, la calidad no es la misma en todos los prestadores, tienen múltiples prestadores con prioridad a la atención a las personas y una política gubernamental externa al sistema. Como pueden ver, entonces, esos son los principales rasgos de lo que es la política del SUS nuestra con la política de la propuesta del seguro universal que propone la OMS. Bueno, en términos generales, hasta aquí llegaría yo. Es un esbozo general, medio histórico y medio de clarificar lo que es nuestro sistema y sus características. Muchas gracias. Gracias, doctor Crespo. Vamos a aprovechar la conexión suya. Normalmente hacemos las preguntas luego de las dos exposiciones, pero dadas las características de su micrófono, quisiera por favor que leamos las 3 o 4 preguntas que están aquí, las tratemos de responder en uno solo y luego damos paso a nuestro segundo expositor, por favor. Perfecto, muy bien. Juan Carlos Delgadillos dice, buenas noches, doctor Crespo. ¿Cree que hemos logrado superar el modelo asistencial biomédico, la segmentación y la fragmentación y el desfinanciamiento? Actualmente tenemos un SUS, pero también el Seguro Social a corto plazo y los privados. ¿En qué tipo de lógica de modelo estuviéramos? ¿Cree que actualmente en este último ministerio se ha abordado la pandemia con el enfoque SAPSI? ¿Por qué? Luego pregunta Marcelo Parra, perdón. Según su perspectiva, ¿cuál y cuantitativamente cuán avanzados desde el diagnóstico del sistema de salud del 2006 hasta ahora? ¿Cuánto hemos avanzado desde el sistema de diagnóstico del 2006 hasta ahora? Y Juan Sergio Molinedo pregunta, el único país con más de 10 millones de habitantes y que tiene SUS por 3 décadas es Brasil. En su criterio, ¿por qué ha sido severamente afectado por el COVID-19? Esas son las preguntas y comentarios que se han plasmado. Les ruego al doctor Crespo, perdón, hacer una respuesta de todito esto y luego pasamos a la exposición del doctor Gemio, por favor. Y todos los preguntas y comentarios que se hagan, vamos a leerlo después. Gracias. Adelante, doctor Crespo, por favor. En la actualidad el ministerio ha hecho y está haciendo grandes esfuerzos para la implementación del Sistema Único de Salud. Es más, dentro de muy poco seguramente el señor ministro estará ya viendo la posibilidad del lanzamiento del Sistema Único con una propuesta de la existencia con la previsión de los recursos tanto humanos como financieros suficientes. Es un gran esfuerzo y en ese marco se han hecho modificaciones
estructurales en la administración de los fondos para la compra de servicios y para la prestación de servicios. Entonces, todo esto nos está mostrando que estamos dando pasos significativos, pero que todavía el Sistema Único de Salud no está en condición plena. Obviamente es un suceso y es un proceso que hemos aprendido. Al principio pensábamos que simplemente tener la viabilidad política podíamos implementar el SUS, pero tenemos impedimentos de carácter económico, de carácter administrativo y de carácter técnico, de disponibilidad de recursos, etcétera, etcétera, que limitan la implementación del SUS, pero que no la restringen y que se sigue con la idea de poder ejecutarla. Ahora, ¿cuánto hemos hecho en esta pandemia utilizando el sistema único? Bueno, yo diría que hemos caído en todo lo que el mundo ha caído con la pandemia, en un pánico, y empezar a hacer las prestaciones tanto de contingencia como de control. Y en eso el gobierno, que le ha puesto muchos recursos, se ha visto con las limitaciones del sistema. Nuestros hospitales de tercer nivel han colapsado respecto de la capacidad de la atención en UTI, con la dotación de los insumos. Y entonces, frente a las 3 olas de la pandemia, hemos tenido reacciones diferentes. No se olviden que el año pasado, cuando inició en marzo, teníamos un golpe de Estado y un gobierno que no se dedicó a atender más que a dar cifras sobre las incidencias, el número de personas que estaban contagiadas, las tasas de letalidad, pero no se hizo la aplicación de lo que es la SAFSI. No se hizo participación social, no se activaron las redes sociales, etcétera, etcétera, y se trató desde una perspectiva más biológica. Cuestión que ahora, con el nuevo ministro, está empezando y se han hecho nuevas propuestas, nuevas políticas. Muestra de esto son la adquisición de las vacunas, los lineamientos para el enfoque de vacunación masiva, haber logrado casi ya el 57% de vacunados para los más de 60 años es un logro muy significativo. En fin, estamos viendo la focalización del problema en algunos municipios que son los que están dando el gran tema, que son los municipios de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y ahora Oruro, pero que están mostrando ya que se está entrando a la tercera ola y que están empezando a bajar las tasas de incidencia, etcétera, etcétera. Pero no hubiésemos estado mucho mejor si no se hubiese desestructurado el ministerio durante el periodo del golpe de Estado. No sé, no recuerdo la otra pregunta. Es un comentario de Juan Sergio Molinedo, que habla de que el país con más de 100 millones de habitantes que tiene SUS por 3 décadas es Brasil. En su criterio, ¿por qué ha sido severamente afectado por el COVID? Bueno, ustedes saben, los cambios políticos en Brasil han desestructurado su sistema único de salud. Ya se había llegado hasta un segundo nivel, faltaba el tercer nivel después de 20 años de esfuerzos para la construcción del sistema único en Brasil, que lamentablemente fue desestructurado por el nuevo gobierno. Y entonces, en esas situaciones, más las nuevas políticas que han desestimado las medidas de seguridad social, etcétera, etcétera, han hecho que Brasil sea uno de los países con mayor incidencia y con mayor letalidad por 100.000 de población. Comparados con lo de Brasil, Bolivia está mucho mejor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho su participación y luego de la exposición del doctor Gemio le vamos a pedir nuevamente que participe con nosotros para hacer
las respuestas a una serie de comentarios y tal vez un pequeño intercambio de ideas para concluir el evento. Muchas gracias, doctor. Quizás una palabra más de despedida. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y hasta la próxima oportunidad. Estaré escuchando lo que dicen nuestro amigo y colega Jorge Emi. Gracias, doctor. Como ya lo habíamos anticipado en la segunda parte de esta actividad, tenemos a nuestro querido amigo, maestro y actualmente coordinador nacional del CETECONAM, del Ministerio de Salud y Deportes, el doctor Jorge Gemio. Por favor, doctor Gemio. Muy buenas noches. Les habla Jorge Gemio. A todos los que están conectados ahora, que suman ya 62 personas, un saludo muy cordial. Estoy viendo en la lista de los que están presentes a compañeros de esos años donde se gestó la SAPSI. Saludo a Juan Carlos Delgadillo, David Queremba, Nelson Ticona, Evelyn Cerruto. Están varios compañeros con los que hemos trabajado, Roberto Ávila. Bueno, en realidad no terminaría de nombrar. Sin embargo, es la hora. Vamos a tratar de ser un poco concretos. Y les hemos preparado una presentación con 150 láminas, perdón, 30. Le hemos puesto bastantes dibujitos para que no se aburran o se duerman. El tema es la SAPSI. Y tengo que decir desde qué punto de vista es que voy a hacer mi apreciación de la salud familiar comunitaria e intercultural. Y es justamente desde el punto de vista de alguien que ha participado en el proceso, junto con un equipo. Nadie lo hace solo, nada. Entonces, desde ese punto de vista, perdón, estoy colocando la presentación. Está correcto, se ve. Ya. Bien, no soy sociólogo, soy solo médico y por eso no es el resultado de una gran investigación, solamente de la experiencia vivida, decía, junto con un equipo y un liderazgo que hemos tenido desde la primera gestión del 2006. Agradezco la invitación en estas jornadas precongreso. El tema, la política de salud en Bolivia, la salud familiar, comunitaria, intercultural. Claro que tenemos un objetivo. Queremos compartir este punto de vista desde la experiencia en el Ministerio sobre este proceso de construcción de la política de salud familiar comunitaria SAPSI y, claro, por supuesto, señalar en qué contexto ha nacido. La vida, los cambios en la sociedad, las políticas, etcétera, y se tiene que entender en qué contexto nació, aunque ya el de explicar parte de ese contexto. Entonces aquí hablo de un proceso, sí, porque no son, esto se da en el tiempo, y los que piensan que todo puede hacerse en un solo momento, el plan y la ejecución, pues están equivocados, ¿no? Pero por eso este es un proceso. Una primera parte tiene que ver con los aspectos teórico-conceptuales. Podríamos simplemente obviar todo esto, pero me parece importante decir de que ¿por qué se hacen planes? ¿Por qué se hacen políticas? ¿Por qué se hace todo esto? Es simplemente para consolidar la relación entre la población y el gobierno que tiene esa población. En nuestro país, por supuesto, es un
de acuerdo a la Constitución, es un Estado descentralizado y con autonomías, por eso es que la relación de la población con sus gobernantes es a través de los gobiernos que están en el nivel central, en el departamental y el municipal. La población demanda derechos, demanda algo, y el trabajo de los mandantes es obedecer esos mandatos y hacer, por un lado, leyes, hacer normas, pero también proporcionar bienes y servicios para atender la demanda de la población. Esa es la ecuación. La población demanda y el que tiene la obligación de cumplir es su gobierno. Para eso hace planes, programas, políticas, etc. También un aspecto teórico-conceptual importante es diferenciar lo que es una política, una estrategia, un plan, porque a veces cuando hablamos de la SAPSI, unos entienden como política, otros lo entienden como el programa SAPSI y otros es una estrategia. Bien, esto es muy elemental, porque lo que dura en el tiempo, porque está basado en principios, es pues la política. La política no se cambia cada día, eso lo asemejamos con las raíces de un árbol, que mediante una estrategia, que sería el tronco, van a dar lugar a las ramas, los frutos, las flores, todo eso, que para nosotros serían ya los planes. Entonces, diferenciando bien, la política es un aspecto que no se cambia muy fácilmente, duran años, es un mandato, es la raíz y traza objetivos generales y está basado, por supuesto, en principios. En cambio, la estrategia es la forma que se ha elegido para que esa política se cumpla. Y en Bolivia, para la SAPSI, se ha escogido la estrategia de la promoción de la salud. Podía haberse escogido cualquier otra, es decir, hacer cada día un hospital, inaugurar un hospital o privatizarlo todo, pero la estrategia para la SAPSI es la promoción de la salud, que quiere decir la participación y el control social en la salud, ¿no? En la gestión de la salud. Y bien, los programas luego ya son algo que se pueden cambiar, pues tienen un tiempo de duración, los planes pueden ser cortos, medianos o largos, etcétera, pero ahí tenemos esa diferencia entre lo que es la política, la estrategia, el plan o el programa. Entonces estamos hablando ahora, con esa introducción, estamos hablando de la política, y la política de salud, como definición, una política pública, porque hay que hablar de que no hay un solo tipo de políticas en un Estado, ¿verdad? Un gobierno implementa políticas sociales y también políticas económicas que de alguna manera podemos parangonar con las alas de un avión y el que conduce es la cabeza del Estado, ¿no? Y entonces, entre las políticas sociales, encontramos, claro, las políticas de salud, de educación, de vivienda, de agua, etcétera. Y en las políticas económicas, por supuesto que está todo lo que tiene que ver con la actividad productiva, ¿no? Y los aspectos financieros, económicos de todo un Estado. Como conceptualmente se puede decir de que la política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer y, ojo, también es todo lo que deciden no hacer. Y de las políticas sociales, ya había mencionado, está pues, por supuesto, la política de salud. Y la política sanitaria es la forma en que el gobierno se expresa para atender las demandas de la población. Y claro, aquí tal vez mencionar de que existen otras políticas sociales, la educativa, la higiene del agua, alimentos, vivienda, trabajo digno, etcétera. Todo eso configura todo ese gran espacio de la política social donde estamos revisando de alguna manera un cambio sin saber exactamente cuál. La otra vertiente para señalar es la participación social. Tradicionalmente,
en Bolivia existe bastante participación, aunque no sea la formal, inscrita en las normas, etcétera, pero sí existe la participación. Por ejemplo, si podemos mencionar desde el principio de la creación de nuestra república, etcétera, las movilizaciones indígenas, etcétera, hay bastante que decir con respecto a la participación social, pero también ha habido una participación que se ha inscrito ya formalmente en la gestión local, en la gestión nacional, y podemos mencionar, digamos, este tema que surgió durante algún gobierno, que es de la participación social bajo la forma de comités de vigilancia, etcétera. Eso sí, hay eso, pero lo que ha desencadenado, y lo mencionó el doctor Crespo, son las grandes movilizaciones ya cansadas del manejo público, como las movilizaciones por el agua, la marcha por la vida y la paz, etcétera. Esos son hitos importantes que tienen, por supuesto, directamente que ver con el proceso que estamos detallando de la construcción de la política SAPSI. Por otra parte, igual, la descentralización tuvo su gran... fue una cuestión muy importante, porque aclaro aquí de que la descentralización misma, como parte de una receta que nos han impuesto desde afuera, formaba parte, claro, del consenso de Washington, donde recordarán ustedes, o lo habrán leído si son muy jóvenes, llegando a los 90, en 1989, es cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese es el momento en que Estados Unidos mira a su alrededor y nota que es el único dueño del mundo, y por supuesto dice, ahora tengo que gobernar de diferente manera al mundo, y es ahí cuando surgen los criterios del consenso de Washington, para ver cómo iba a hacer con los países, ¿no? Y de esta manera es que la descentralización es uno de esos aspectos para debilitar al Estado, para quitarle las responsabilidades que tenía antes, con el argumento de que no es su tarea estar trabajando con empresas desde el Estado, sino que todo debe privatizarse, etcétera. Bueno, ese por sí mismo, el consenso de Washington, como parte de las políticas externas, amerita otra discusión mucho más grande. Pero la aclaración que quería hacer con respecto a este tema es que la descentralización en nuestro país, que puede ser una característica muy propia de nuestro país, es que ha posibilitado, por una parte, la distribución de los recursos per cápita, por persona, aunque estos recursos sean ínfimos, se dio una redistribución de la riqueza, pero también se dio una redistribución del poder. Y junto con eso hubo un gran, es decir, se dio de una manera natural cuando hubo las normas, la participación social fue mayor, es decir, ya no era el decir participen, sino era decir participen en la planificación, etcétera, porque hay recursos, porque se puede hacer algo. Y definitivamente el hablar de la descentralización, tenemos que decir de que nuestro país ha sido beneficioso porque ha posibilitado conformar una base social que tenga poder de decisión, incluso veto en algunas decisiones locales que tenía, ahora ya no lo tiene, pero ese es el punto. La descentralización también ha posibilitado que se generen, digamos, que se genere un poder local. Y por otra parte, para concluir esta forma de ver, está esta vertiente del proceso constituyente, por supuesto, que sí, porque ahí los componentes de los asambleístas, etcétera, pues muy criticados porque decían no son abogados, no saben de leyes, cómo van a hacer una constitución. Recordamos que alguien, creo la presidenta, dijo, bueno, yo no seré abogado, pero de política sí sé, y esto es lo que vamos a construir, es una constitución política. Y de esta manera, el proceso constituyente y su resultado, que es la nueva constitución política del Estado, también es pues una de las vertientes que ha llegado a confluir para que se dé un proceso de cambio. Y podemos graficar, digamos, si están viendo ese esquema, de cómo es que se ha construido así
así como a grandes pasos el proceso. Se han tomado en cuenta, y aquí en Escato ha habido bastante trabajo de la nueva, reciente Dirección General de Promoción de la Salud y todo el ministerio. Entiéndanse que era, quiero que entiendan el momento, ¿no? Era el ministerio una manera de decir, ahora es cuando podemos hacer. Con todo lo que se ha pasado, con toda la historia que hemos vivido en Bolivia, ahora es la oportunidad de hacerlo. No hay otra. Y entonces había, por supuesto, un trabajo político en el Ministerio de Salud. El momento que vivía Bolivia no era el mejor, si bien se habían ganado las elecciones, no teníamos el Congreso, era negativo ahí, la correlación de fuerzas, y habían otros problemas relacionados con el separatismo, digamos, alentado por la Media Luna, etcétera. Eso tenía que tener una respuesta política, una posición muy clara desde el ministerio, por supuesto. Y en ese ámbito habían varios compañeros trabajando. Y en el aspecto técnico, igualmente, pues, atendiendo el sistema de salud, porque no había modo de decir, paremos un momento el coche que vamos a hacer algo nuevo. No, teníamos que seguir navegando y al mismo tiempo construyendo la nueva nave. Entonces, y hay muchas para mencionar. Hay por todo el país regadas experiencias, unas alentadas por ONGs, incluso otros de embajadas, otros procesos muy propios de un municipio. Entonces, en nuestro país está regado de experiencias que tienen que ver con la participación social, con formación de comités de gestión, que tienen que ver con aliados estratégicos como con educación, como se trabajó en el Cardenal Maurer, etcétera. Procesos en que sumaban esfuerzos los municipios, mencionamos la mancomunidad de municipios que tiene por centro a Chayapata, entonces la mancomunidad de Asanaque, y muchas experiencias más en el oriente, etcétera, todas esas se tomaron en cuenta. Por supuesto también que habían ya los criterios desde el siglo XIX, ya los criterios acerca de la medicina social, higiene social, todos esos criterios ya eran reconocidos como verdad, pero nunca se practicaban, ¿verdad?, en nuestro país. Así es que los paradigmas, las teorías, los conceptos, los criterios que tenía Virchow, o los últimos con Lalonde, y los criterios de la APS también que surgieron por ahí. La APS surgió en realidad como un criterio de la Iglesia Católica con ese nombre, y la OPS habló con ellos para utilizar ese término incluso, ¿no? Pero hay muchos aportes, teorías y conceptos, todo lo que está y que ahora puede uno acceder revisando el internet, antes no se podía, todo eso alimentó. Pero por supuesto que sí, que tenía que haber una gran convicción política, porque una cosa es saber lo que se debe hacer, tener los instrumentos, pero también eso solamente se puede amalgamar, se puede conjuncionar si es que se tiene un liderazgo, y eso es lo que tuvimos en ese momento. Fue un momento en el que se alinearon las estrellas, digamos, y pudimos todo esto procesarlo, y muy participativamente, porque, y seguramente recuerdan los que antes estaban en las unidades de promoción, nutrición, salud comunitaria, etcétera, que teníamos a nivel nacional yendo a consultar incluso qué se podría llamar esta instancia, si les parece bien este término de comité local, comité popular, etcétera. Y fue en esas consultas que se fue propia y el propio nombre de salud familiar comunitaria. Entonces son políticos que dieron lugar primero a lo que se llamó el modelo SAPSI. Y con ese nombre es que se fue aprobado mediante una resolución ministerial donde se encomendaba de la salud para que impulse esto. Pero luego, como ustedes saben, y después de hacer un trabajo grande, también participativo, mediante
las asambleas preconstituyentes que se dieron en cada departamento y confluyeron en uno solo en Sucre, que se llamó ya la Asamblea Preconstituyente Nacional, es que se sacó, después de mucho trabajo, unas cuantas hojas nada más, unas 2 creo, con la redacción que pensábamos que debería ingresar a la Constitución Política del Estado. Y cuando eso se cumplió, eso que era modestamente llamado el modelo SAPSI, después de que se inscribió en la Constitución Política del Estado, la ley marco, las leyes ordinarias y los planes, como estaba comentando Germán, el plan nacional, el plan sectorial, etcétera, es que toma el rango de política de salud familiar, comunitaria e intercultural, reconocida como una política de Estado y una política de salud en nuestro país. Ese fue el proceso. Ahí les muestro muy de pasada lo que es la resolución, la 27, donde se aprueba todavía como modelo. Estamos en el 21 de enero del 2008 y cerrando ya el primer ciclo, la primera gestión que comenzó el 2006 y lamentablemente aquí se interrumpió este proceso, ¿no? Entonces ahí tenemos al modelo sanitario de salud familiar, esto como algo solamente histórico, referencial, porque luego se produjeron también muchos documentos, muchas orientaciones. Decíamos, no es suficiente hacer el decreto, no es suficiente una resolución ministerial, ni solamente un decreto. La gente tiene que saber cómo, los actores importantes tienen que saber qué hacer con esta nueva política. Ahí ven en las gráficas la Constitución ligada luego con una especificación mediante la Ley 051, la Ley 081, la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, y luego varios, como muestra solamente algunos que se comenzaron a producir en la dirección y la unidad respectiva. Seguramente algunos de los que están viendo estas láminas están recordando cuánto costaba hacer esto y distribuir y capacitar, etcétera. Pero lamentablemente ahí se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y prácticamente con la emisión del decreto 29601 se llegó hasta ahí, ya no se avanzó más. Lo decimos con... no lamentamos, porque eso es lo que ha pasado y es lo que sucede. Se interrumpen los procesos. La nueva Constitución Política del Estado ya incorpora a la salud como un derecho fundamental. Es por eso de que es una política de Estado. No es un apodo cualquiera, es porque está en la Constitución. Y también habla del Sistema Único de Salud. Le dice, el sistema de salud es único e incluye la medicina tradicional. También habla de qué debe hacer el Estado. Dice que que es la primera responsabilidad financiera del Estado. Bueno, cada línea de estas nos lleva a decir, y se cumplió, y bueno, mejor vamos a ver una evaluación final, pero yo diría de que no. Nuestro Estado no es salud, pero no está ni entre los primeros, ¿no? A no ser que, yo reconozco, puede ser de que con el COVID sí hayan incorporado nuevos presupuestos, nuevo financiamiento, eso desconozco, pero eso es lo que puedo comentar. También se habla de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades que deben ser prioritarios frente a la atención. Y otra vez, ¿esto cambió? Pues no se ha cumplido. Y finalmente, para mencionar rápidamente, no quiero que se aburren, es la participación de la población. Esto que está recogido en lo que es, digamos, la estrategia de la política. La estrategia es la promoción de la salud. Y eso es un símil, algo similar a la participación de la población. Organizada, claro, luchando, enterada, sabiendo por qué, para conquistar su derecho a la salud. Bien, entonces, siguiendo y para una especie de, para ir cerrando esta parte, la salud es una política de Estado, sí, porque está en la Constitución Política del Estado. Estamos hablando de esto ya en un nivel ideológico político, ¿no?
pero también es la política de salud, porque está en la Constitución y además está en las leyes ordinarias, y allá se dice con nombre y apellido, se habla de la SAPSI, y ahí estamos definiendo, estamos decidiendo en esta política de salud, la salud que requieren los bolivianos otra vez, pero esta política se cumple. Y esperen un momento, lo vamos a ver, o ustedes lo saben ya. Y como resultado de esa política de salud, si hay nuevas ideas, es una nueva realmente política de salud, necesita una forma en la que se debe expresar, necesita una herramienta, necesita un instrumento, porque si vamos a cambiar la política, pero si seguimos con el mismo sistema, pues no estamos cambiando nada y estamos en un engaño general monstruoso. Toda política de salud que se precie de ser nueva, innovadora, necesita un nuevo instrumento, y ese es el sistema de salud. ¿Y sabemos cómo es ese sistema? Sí, porque lo dice la Constitución y las leyes. Hay bastantes aspectos que están ahí anotados que nos dibujan claramente cómo debería ser el sistema de salud. Y claro, cuando ya se tiene ese sistema de salud, queda pues utilizar esa herramienta y hacer la gestión del sistema en base a lo que nos dicen las normas. Cómo es la atención, cómo es la gestión, cómo es el financiamiento, cuál es el papel del nivel subnacional y del nacional. Recuerden, para el nivel nacional, para el nivel central del Estado, ahí se le deja la potestad, la competencia exclusiva de hacer las normas nacionales, elaborar la política nacional. Y los operadores son los niveles subnacionales. Entonces, ahí va una crítica cuando un ministerio quiere ser el que hace las normas y el que opera, y el que es el que hace las cosas hasta el nivel local, o se mete solo a hacer las ferias en las plazas, en La Paz. Eso no es correcto, ¿verdad? No estoy hablando de esta gestión de gobierno, por si acaso. Los aspectos principales de la política sanitaria y el modo en que se iba a hacer están plasmados en un plan de campaña, primero el 2005, y existe una gran coherencia con lo que se ha planteado luego en el plan de gobierno. No había algo que se ofrecía en la campaña y luego ya en el gobierno se olvidaban de esas promesas. No, hay una gran similitud entre el plan de campaña y el plan de gobierno del 2006. Cronológicamente viendo así, cuesta creer que esto ya es historia. El 2007 ya se elabora el modelo SAPSI, pero el 2008, ya en junio, surge ya el Decreto Supremo 29601. Estamos haciendo una revisión de lo que sería la parte normativa, legal. Entonces, el 2009 recién sale la Constitución Política del Estado, y ojo, muchos piensan que sale la Constitución Política del Estado y recién se trabaja la política. No, esto se trabajó mucho antes y costó mucho. Entonces, siendo fiel a la verdad y en reconocimiento a tanto trabajo que ha hecho ese equipo de gente, algunos que estaban al principio, que después ya no estuvieron, y otros que se sumaron, etcétera, en reconocimiento a ellos, hago esta aclaración. El 2009 y la Constitución Política del Estado ha sido alimentada desde la parte de salud por todo ese trabajo previo, y es por eso de que podemos decir de que lo que se elaboró hasta antes de que salga la Constitución Política, lo que se elaboró en salud, entró en un más del 90% a ser parte de la Constitución. Y luego, claro, tenía que surgir una primera ley, es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la 2010, que establece ya las competencias, qué hace quién. Entonces, ¿qué le corresponde hacer al ministerio? ¿Qué le corresponde a los sedes? ¿Qué les corresponde a los gobiernos municipales, etcétera? Después, no encuentro nada nuevo. Claro, también se acabó otra vez la segunda gestión. El 2011-12 no encontramos casi nada nuevo hasta el 2013, donde surge lo que es la ley de participación y control social, la 475 también. Y para señalar lo último sería el 2019, donde a principios de año surge la ley 1152, que es hacia
el Sistema Único de Salud, no es siquiera el del sistema, es como retomando el tema, decir, me olvidé que esto teníamos que hacer desde el 2006, entonces hagamos ahí, avanzaremos hacia el sur. Bien, seguramente han sido años difíciles todos estos hasta el 2019, porque después ahí nos encontramos con una gran pausa. Yo creo que el COVID no ha sido tan desastroso para la política SAFSI como lo han sido los anteriores años en los que desde dentro del propio ministerio, digamos, se ha paralizado, se lo ha puesto a la heladera, a la política SAFSI, y era prohibido incluso decir SAFSI o decir Alames, porque esos eran vistos como los que estaban confabulando en contra de la ministra o el ministro, etcétera. Eso ya lo saben, por eso lo puedo decir tranquilamente, ya lo saben. Y entonces, hasta ahí, como ven, es una relación de las cosas que se hicieron y cómo se plasmaron en principales documentos. Y luego queda detallar, antes de cerrar mi presentación, ¿qué es la SAFSI? Bueno, pues, entonces ya hemos aclarado finalmente qué es la política, ¿verdad? No es un programa. A veces esa distorsión existe y no nos deja entender. Es entender de una manera diferente, pensar que no es solamente la atención de la salud, que no es solamente el hospital, el médico y el medicamento, es entender que es algo que va a lograr mejorar la vida misma, no solamente la atención de la enfermedad. Entonces, estamos en otra dimensión y hay que entender de esa manera. Bien, y se convoca a la gente organizada y también dándole un espacio dentro de la gestión, no solo para que vaya a calentar asientos en un evento de planificación o de elaboración de POA, no, sino que puedan tomar decisiones tanto en la planificación como en la ejecución y el seguimiento posterior. Y ahí entra ya la figura del control social. No es un control del acto médico mismo, no como muchos satanizan y dicen el cirujano, ¿y qué voy a hacer yo con la participación social? ¿Van a venir a operar conmigo? No se trata de eso, absolutamente no. Ese campo ahí es para ellos nomás, pero sin embargo hay cosas más importantes que el acto médico en salud o el acto quirúrgico, más importantes para la población boliviana, que son las acciones de promoción de la salud, o sea, participación de la población organizada, y las acciones de la prevención, que van a lograr que existan menos riesgos, es decir, evitar los riesgos, que existan menos muertos, menos necesidad de acudir a los establecimientos de salud. En realidad, los hospitales son pues el fracaso de la salud, ¿no? Porque ahí estamos hablando ya de la enfermedad. Bien, entonces, a la participación social, perdón, antes me olvidé decir de que la política SAFSI se basa en principios. Se los ha ordenado así para que se entienda claramente, y uno de los primeros es la participación social que acabo de comentar, es para que participen en esos procesos y que puedan hacer la gestión participativa mediante sus instancias. ¿Cuál es el principio de intersectorialidad? Es lograr alianzas estratégicas, es decir, que la salud de los bolivianos no depende solo del Ministerio de Salud, sino que para cualquier proceso de enfermedad o también para los procesos vitales es importante tener una mirada desde varios puntos de vista. Y solo como un ejemplo les puedo decir el tema de la alimentación y nutrición puede ser visto y compete claro, al sector salud, pero también al sector vivienda, al sector agua, al sector producción, a todos esos sectores corresponden. Entonces, ahí vemos a la intersección. En el momento en que se puedan elaborar a nivel local planes intersectoriales, incorporando junto al médico, al profesor, al maestro, al ingeniero, a los que trabajan localmente, etcétera, seguramente tendríamos mejor resultado en cualquiera de los temas que ve salud tradicionalmente. Llámese la prevención, la detección del cáncer, la atención a los mayores, en cualquier tema. La intersectorialidad se puede aplicar. La intersectorialidad está hablando pues de que los conocimientos que existen no son solamente
los que los podemos lograr académicamente, sino que tienen, cada familia, cada persona tiene un bagaje que va desde muy antes, porque ellos tienen conocimientos transmitidos en las familias, tienen formas de alimentarse, de consumir, tienen formas de vida, de producción, etcétera, que son muy propias. Y si no tomamos en cuenta esos aspectos, entonces vamos a equivocarnos de medio a medio. Entonces, es importante en todas las actividades que se realicen el tomar en cuenta el aspecto intercultural, por supuesto. Y ahí comentar de que, mucha pena, el año pasado han surgido un plan para enfrentar al COVID y de paso se llamaba la vigilancia activa comunitaria, creo, un nombre muy sexy, donde daba a entender de que ahora sí, con todos, con la población, y no había nada de eso, era solamente un enfoque centralista, que lo tendría que hacer todo el ministerio, con sus propios recursos, etcétera, y la participación de la comunidad no había. Hay micrófonos que están abiertos, por favor, voy a esperar que cierren. Ya, como ven, no estoy entrando en detalles, porque no es ahora cuando les voy a decir qué es la SAFSI. Esto se ha hecho, se ha comenzado a escribir el 2006, ya estamos en el 2021, son muchos años. El otro aspecto es el de la integralidad, como una crítica a que la salud, la forma de trabajar de salud ha sido siempre priorizando el aspecto curativo asistencial. Y entonces aquí este principio de integralidad nos recuerda que no es solo curar, sino que es la promoción, es la prevención, es la atención y la rehabilitación. Y si se quiere poner también la reinserción social como un último aspecto, pero no solamente aborda ese tema, la integralidad, ¿no? Sino que está hablando de la persona, de la familia, la comunidad y más allá, el propio medio, la naturaleza, ¿no? Y el aspecto espiritual también. Está hablando, está como redescubriendo lo que ya antes, hace muchos años, dijeron Hipócrates o Paracelso, o las culturas en la India. Todos ellos sabían de que la salud no tiene que ver solamente con la persona y sus límites corporales, tiene que ver con la persona. Movilización para reclamar. Ese es un acto de promoción. Y siempre pues hacer un cartel y pegarlo ahí, o pasar un mensaje en la televisión o en la radio, etcétera. Eso es comunicación, eso es información, y ese. La promoción de la salud es un término, un concepto altamente político, porque nos está hablando de una lucha de la población organizada y que solamente con ese accionar es que puede enfrentar y enfrentarse, sí, a lo que existe como determinación social y poder vencer esas otras barreras. Porque para la enfermedad sola seguramente es suficiente las acciones desde el sector salud, es decir, los que tienen su centro en el hospital y los medicamentos, aspecto muy, muy importante, por supuesto. Pero, ¿cómo vamos a elevar el nivel de vida, la forma de vida de la población? No es construyendo más hospitales, es más bien evitando de que la gente llegue a ese extremo de necesitar un establecimiento de salud para curar sus riesgos o enfermedades, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia, es la promoción de la salud, y que ahora en el ministerio existe una Dirección General de Promoción de la Salud que seguramente va a tener un trabajo muy importante en lo que nos queda de esta gestión. Escuché hablar, y creo que si esta es la última lámina que me voy a permitir compartir con ustedes, en algún evento que hacíamos hace varios años, hacíamos una calificación de la política SAFSI. Y bueno,
En realidad, una política no se puede medir solamente por las acciones que haya hecho o no hecho un ministerio. Tampoco se puede medir una política de salud solo por la producción que tenga un establecimiento de salud, que somos muy buenos para ver los números o para generar los números, tantas cirugías, tantos casos atendidos, tantas vidas salvadas, etcétera. Eso está mostrando solamente la capacidad que tiene un establecimiento de salud. Una política es más integral, es más grande. Y para tener una visión exacta de lo que es una evaluación de la política SAPSI, tendríamos que evaluar no solo al ministerio ni a los establecimientos de la red de servicios, sino que tendríamos que ver qué hizo los gobiernos autónomos municipales, qué hicieron los gobiernos autónomos departamentales, por ejemplo, ¿no? Que son los actores principales, los que tienen la propiedad de los establecimientos de salud. Entonces decía, para el 1900 sabíamos de que no había una política saludable, por supuesto no había. El enfoque asistencial era pues el principal. En 1900, esa década, no había participación social. No, porque era un estado centralista, aunque teníamos 24 municipios, presidencia y un sistema único. ¿Qué es eso? Para 1980, haciendo este corte así alegremente, pero tal vez ubicándonos en el tiempo de la vigencia de la APS, ¿había un plan o política saludable? No, no había. ¿Un enfoque asistencial? Por supuesto. Participación social, podríamos decir de que sí. Había una movilización social importante en el gobierno de Torres Goitia y podemos decir de que mediante su instrumento, el PIAS, etcétera, sí, en ellos sí existía el concepto sobre la asistencia, ¿no? Es decir, era más amplio, por supuesto que sí, pero no era de todo el sistema. Y la promoción de la salud, más que todo yo diría de que la participación social era un objeto, no era un sujeto en sí, sino vengan a la vacunación, etcétera, y hay esbozos de participación social cuando se habla de los comités populares de salud, con una estructura que llegó a tener una instancia nacional incluso, claro, pero esto se truncó rápidamente. Y los PIAs fueron reemplazados por los médicos PAS, y después, acabado el financiamiento, ya no se hizo esa formación, que si hubiera seguido tendríamos otra historia en Bolivia. Descentralización y autonomías no, el sistema único tampoco existía para el 80. Señalamos 1994 porque allá se produce la descentralización de nuestro país, pasando por encima del departamento, ya cada espacio de territorio en nuestro país se convierte en municipio. Bueno, y entonces existen nuevas competencias para los municipios y entre ellas la salud, la educación, junto con promoción de la economía local, los caminos de acceso vecinales, etcétera. Bueno, pero ahí salud se la pasan enteramente a los municipios con un costo así hubieran sido de primero, de segundo o hasta de tercer nivel, sin ningún costo son entregados a los gobiernos. Y en ese tiempo, ¿había un plan o política saludable? Podemos decir de que sí. ¿Un enfoque asistencial? Persistía. ¿La participación social? Sí, claro que sí. Y la promoción de la salud, así como la entendemos en la política SAPSI, no. La descentralización y autonomía, sí, mediante la ley 1551, y el sistema único no existía. Para el 2010, recuerden la gestión de gobierno comenzó el 2006, cuando se habla de la época del cambio, y había un plan o política saludable, sí, porque estaba ya inscrito, o sea, no era una idea vaga, ya estaba en un instrumento normativo, y era el Decreto Supremo 29601 que dice cuál es la política sanitaria en Bolivia, sí. El enfoque asistencial, lamento decir de que seguía existiendo. Y la participación social, formalmente sí, lo que estaba escrito en el decreto 29601 de junio del 2000.
ya para ese entonces existían las instancias o en los mecanismos, la estructura social en salud, la estructura de participación social en salud, desde lo local hasta lo nacional. La promoción de la salud también estaba en los, entonces en los decretos, y la descentralización y autonomía sí, completa, porque ya no solamente estaba hecha la descentralización al nivel local, municipal, sino que también estaba en el nivel meso, y en el nivel meso está el departamento, y ya desde la Constitución ya contábamos con gobiernos autónomos departamentales que nunca habíamos tenido. Y el sistema único, a pesar de ser un proyecto de ley desde el 2006, y ese primer proyecto se fue al basurero porque en el Congreso, en Cámara de Senadores, no había mayoría, ese sistema único para el 2010 aún no existía. Y muy esperanzados, esperábamos qué iba a pasar más adelante. El 2020 es para el olvido, como muchas gestiones del ministerio que pasaron, parece que con solo objetivo de que no se hable nunca más de la política SAFSI, nada de eso, y lo convirtieron en programa, etcétera, y llegamos a este año, y a ver, no sé si comparte conmigo, puede que no, absolutamente no, esta es una versión libre mía, porque yo diría de que un plan o política saludable, así, escrita, digamos, sí la tenemos, ¿no? Sí la tenemos, escrita, está escrita. El enfoque asistencial, ¿qué podemos decir? Pues de que sigue, incluso críticamente podemos ver de que al plan de enfrentar el COVID le falta ese componente de la participación y el control social, le falta poner en práctica. Recordemos, hoy recién se está dando, no recién, hoy se está lanzando un gran emprendimiento del ministerio que tiene que ver con las brigadas, ¿verdad? Van a comenzar a trabajar incluso a nivel local. Parece que hay como 36 municipios que han sido señalados por estar en un estado crítico y van a haber intervenciones desde el ministerio para ver cómo pueden trabajar mejor en esos municipios. Bueno, pero habría que reforzar, lo digo así, sanamente, con la estructura social y algunos elementos que tenemos ya instalados en el nivel local. La participación social, lamentablemente, recibió un garrotazo el año pasado porque con el COVID y las medidas que se tomaron, las restricciones que se tomaron, pues toda estructura que existía, pues ha quedado en stand-by, o sea, está ahí en espera. Existen importantes esfuerzos que se están realizando todo este tiempo. Creo que hay una actividad desde las organizaciones sociales coordinada con el ministerio para revitalizar, relanzar, fortalecer a esas instancias, por lo menos las departamentales y tal vez será necesario, pero creo que otra vez la promoción de la salud necesita ser nuevamente divulgada, trabajada responsablemente. La descentralización y autonomía sí existe. El sistema único, como ya comentamos, tiene la ley 1152 como referente normativo y esperemos de que el trabajo que están realizando en la instancia, no sé cómo se llama, si es dirección general o unidad, pero hay gente en este momento trabajando duramente para que exista el SUS. Entonces, esperemos de que esto se trabaje muy cercano a los mecanismos que tenemos de la participación, digo, de la participación y el control social. Mientras tanto, si no tenemos en la planilla aquí de chequeo, si no tenemos las respuestas correctas, cuando abandonemos el enfoque asistencial y nuestro plan o política saludable se esté ejecutando plenamente con participación social y priorizando la promoción en salud y la prevención de la enfermedad, cuando funcionen la descentralización, cuando no sea un obstáculo solamente a la rectoría, sino que
sean todos sujetos a las normas nacionales y podamos avanzar en ese sentido. Y claro, ahí estarán dadas las condiciones para contar con un sistema único y podamos decir de que todos los bolivianos y también los no bolivianos, los que estén de paso, puedan acceder a un sistema único de salud universal y gratuito, como lo tienen algunos otros países que son menos ricos que nosotros, como Ecuador, por ejemplo, para mencionar. Entonces, no es un aspecto de financiamiento, es un aspecto de decisión, es un aspecto de política de salud. Cierro esta presentación mostrándoles, así como una añoranza, el final que habíamos establecido en muchas de las presentaciones del ministerio, que les hacían nuestros jefes, ¿no? En las presentaciones. Nuestro eslogan era así combativo: movilizados por el derecho a la salud y la vida, algo que llame así. Bueno, pero este es solamente una añoranza, con lo cual termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Gemio. Siempre ilustrativo y muy concreto en muchas de las apreciaciones. Vamos a pasar a leer las opiniones y preguntas que hay en el chat, sin primero, pero invitarle al doctor Germán. Aparentemente ya ha podido conectarse con su micrófono propio. ¿Está en sala, doctor Crespo? Yo lo veo, pero no sé si podrá conectar su audio. Sin embargo, para ir ganando tiempo, voy a iniciar la lectura de las participaciones que hay en el chat para luego pedir tanto al doctor Gemio como al doctor Crespo nos den las opiniones respectivas. De todas formas, cada uno de ustedes también puede entrar y leer las participaciones para que todos podamos seguir de esta forma las opiniones, las participaciones y los comentarios. Juan Carlos Delgadillo dice: buenas noches, doctor Gemio. Si la estrategia de una apolítica es la forma de implementar la misma, en nuestra actual coyuntura se aplica la estrategia de la SAPSI, por ende, se aplica la SAPSI. Juan Sergio Molinedo: el SUS o el SAPSI se miden con la gestión de emergencias en la salud pública, por ejemplo, una pandemia. ¿Qué combinación de procesos han hecho que las respuestas varían en el país en forma, intensidad y duración? Nuevamente, Juan Carlos Delgadillo: la APS es la SAPSI, o mejor dicho, como dicen algunos, la SAPSI es nuestra SAPSI. ¿Cuál es la diferencia desde su percepción? ¿Por qué cree que muchas personas confunden la SAPSI con la residencia médica SAPSI? Nuevamente, Juan Sergio Molinedo: la carga del COVID-19 es proporcionadamente mayor en todos los países en la vulnerabilidad de la ruralidad. ¿Por qué no se visualiza esto en nuestro país? Marcelo Parra Gutiérrez dice: en su criterio, ¿por qué se desvirtuó el espíritu de la SAPSI en la residencia médica, ya que muchos especialistas aspiraron a ser responsables municipales de salud o coordinadores de red, dejando de lado su esencia? Juan Carlos Delgadillo nuevamente: ¿la descentralización hace inviable la SAPSI y el SUS? Pregunta. Nael Contreras: la SAPSI fue reducida solo al modelo de gestión, pseudo participación social. ¿Por qué en algunas regiones eran elegidos sin tomar en cuenta usos y costumbres o formas propias organizativas y no hubo una articulación como correspondía con el modelo de atención? Mira Imaña dice: al contrario, se ha abandonado el modelo de gestión participativa de la SAPSI y en los últimos años se han centrado en el modelo de atención bajo el enfoque biologicista. Nuevamente, Narel Contreras dice lo siguiente: desde la implementación de las políticas SAPSI, ¿de qué manera se ha contribuido a reducir los indicadores
trazadores que miden al país internacionalmente. Vamos a hacer una primera ronda, por favor, de los dos expositores y luego solicitamos, si es que hay más preguntas, las pongan en el chat para hacer el cierre de la presente con una última opinión y despedida de nuestros expositores. Doctor Crespo está por ahí, ha logrado conectarse, lo llamo. ¿Cómo hacemos? Creo que no ha logrado conectarse. Por favor, doctor Gemio, si puede empezar mientras yo me comunico con el doctor Crespo para que dé su opinión y a los dos les abro los micrófonos. Por favor, un minuto para organizarme. Estoy anotando las preguntas. Algunos son comentarios que no ameritan decir nada, pero deme un minuto, por favor, y comienzo a responder. Gracias. Gracias, doctor. Mientras nos alistamos tanto con el doctor Crespo como con el doctor Gemio, vamos a hacer una pequeña propaganda acerca del Congreso para los asistentes al evento de hoy. Como habíamos explicado en un inicio, estas actividades precongresales son un óbice para nuestro Congreso propiamente dicho, el Congreso Nacional de Alames Bolivia, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Bolivia, que se va a llevar a cabo el viernes 11 y sábado 12. En la característica de Alames también hay temas libres que, si bien ya han fenecido los plazos para presentar los temas, siempre hay una posibilidad abierta para que entre esta semana se pueda presentar todavía la solicitud de participar con temas libres. Estos temas libres van a ser presentados las noches del miércoles y jueves 9 y 10 de junio y están todos invitados para participar tanto de la exposición de los temas libres en relación a la medicina social, principalmente en el contexto que vivimos en el momento, pero esto no excluye otras ponencias respecto a la medicina social. Y también la invitación a todos los compañeros para participar del evento central, que será el viernes 11, el Congreso de Alames. Invitamos a todos los interesados, por favor, a escribir a la página de Facebook de Alames para que se les dé los insumos necesarios para su participación con temas libres o para las inscripciones en el Congreso. Obviamente por estos temas de pandemia y aparentemente por las restricciones que va a haber, pero principalmente por cuidarnos y cuidarnos entre todos y cuidar al prójimo. Vamos a hacer toda la actividad por este medio, ¿no? Por vía Zoom. Entonces, todos los que necesiten la dirección o todos los que estén interesados en participar están cordialmente invitados. Yo también me excuso un segundo. Voy a llamar al doctor Crespo para que participe con nosotros, por favor, porque aparentemente no ha podido conectarse tampoco su audio. En un minuto volvemos, por favor.
Hola. Pablo. Doctor, adelante, por favor. Sí, el doctor Crespo ha tenido un contratiempo con su señal, entonces no está en línea. Sin embargo, le vamos a pasar las preguntas en este momento para que él participe por mi micrófono. Por favor, adelante, doctor Gem. Gracias. Como decía, en lo que han escrito hay algunos comentarios, todos los puntos de vista son respetables, por supuesto, y hay algunos que están planteados, sí, como preguntas. Se menciona de que si se sigue la estrategia, entonces que sí se está aplicando la SAPSI. Sí, es una manera de decir, mientras se entienda todavía qué es lo que pretende lograr la política sanitaria de Bolivia, mientras eso esté en discusión incluso, o existan detractores, sí, la SAPSI existe. Por supuesto que sí. Se decía de que había alguna pregunta relacionada con la APS, es decir, ¿la APS es SAPSI o la SAPSI es solo nuestra SAPSI? Y es bueno mencionar, yo he hablado de un proceso y en el tema de la salud, la historia de la salud no comienza en 1978. La historia de la salud en Bolivia no comienza en el 2006, no comienza en 1938. Son muchos hitos y muchas concepciones que se van juntando y para dar lugar a diferentes decisiones de acuerdo al momento que se vive. Cada país tiene no todos son iguales y muchos tienen aspiraciones de un lado y del otro. Es por eso que una política es justamente una propuesta de redistribución del poder, es decir, ¿qué se pone en juego, no? ¿Por qué unos están de acuerdo con unas ideas y otros con otras? ¿Y cuál es la que se aplica? Bueno, cuando se elige una política, se está de acuerdo con una forma de distribución del poder. Ahí es cuando entran en juego varias cosas, entran y fluyen así el conocimiento que se tiene, el saber, los recursos que se pueden disponer, pero también el poder. Y eso también se aplica para la salud. Entonces, quiero decir de que la APS no comienza tal día con tal firma. La APS se alimenta desde el siglo XIX con los criterios de Virchow, se alimenta de 1970 y tantos antes del 78, de 1974, con los ámbitos de la LONDE, y luego hay otros criterios de la Iglesia Católica que hablan de la APS, mucho antes de que se comience a discutir este tema en la Asamblea de los Países, ¿no? En Almata. Y diré de que la atención primaria de la salud, y para esto menciono a Mario Rovere, que daba esta figura. La APS es un paraguas tan grande que todo lo que se puede hablar de salud entra en eso. Porque la persona que, digo, el sistema de salud donde hay alguna participación de la población, ya es APS. En alguno donde sí le den cierta cabida al aspecto intercultural, ya es APS, ¿verdad? Entonces, todas esas prácticas, todo lo que menciona la APS, es un paraguas muy grande que no puede entenderse de que eso sea lo mismo que la SAPSI. Ya hemos explicado las características propias que ha tenido la SAPSI en su construcción y por supuesto, al igual que toma varias ideas de siglos pasados,
también toma en cuenta algunos aspectos de la APS que se elaboró en Almat, por supuesto que sí, pero terminantemente la APS, como en esa línea que tiene, no es la SAPSI, es mucho más. Y es mucho más porque tiene las características particulares que hacen a nuestro país. Entonces, la SAPSI es nuestra SAPSI. ¿Hay alguna confusión al hablar de esta palabra SAPSI con las residencias SAPSI? Bueno, han nacido casi juntas, ¿no? La residencia era exclusivamente para los aspectos clínicos, quirúrgicos, ¿no? Las especialidades eran así, pero no había nada en la terminología y nomenclatura, en la historia de las residencias que se realizan en los grandes hospitales y son certificadas por las universidades, nada parecido a lo que es existía lo que es la medicina familiar, pero es un título que tienen algunos médicos, especialmente de la caja, que es un adorno, digamos, ¿no? Porque sí, efectivamente, seguramente acceden a muchos conocimientos, pero no tienen forma de practicarlos porque su consulta es tantos pacientes por día y se acabó. ¿Y en qué tiempo van a hacer la medicina familiar que pregonan? Eso digo de manera general, no es para herir a ningún médico que tenga la especialidad de medicina familiar, pero diría de que esa es una iniciativa institucional y que tiene sus propias limitaciones que no le permiten ejercerla. Entonces, ahí que entre las residencias SAPSI, la residencia SAPSI surgió de una manera, insurgió, digamos, alterando el orden establecido de las universidades, los sedes y los hospitales, ¿no? Pero se pudo imponer. Al principio, la residencia SAPSI era una idea y era dentro de la Dirección General de Promoción, era una silla y parte del escritorio que compartíamos y no tenía ni una hoja la residencia. Pero vean, no es un problema de financiamiento, es problema de tener una idea clara, la convicción y poder tener la oportunidad de plasmarla. La residencia se hizo de un gran equipo, digo gran por el gran trabajo desplegado, ¿no? Y que pudo hacer un modelo académico que fue impuesto, que tuvo que ser aceptado por el sistema universitario y el colegio médico y todos los que eran actores o dueños de las residencias, ¿no? Y que se mantienen. Entonces, pero hay que marcar la diferencia. Una es la política, es una concepción global. Y la residencia no es solamente, es un programa de formación de posgrado. Y no hay que confundir de que la SAPSI es todo lo que hace o lo que puede hacer el médico especialista. No, señor, absolutamente no. Esa es una gran confusión. La residencia SAPSI es un programa académico y que lo habíamos elaborado al principio como una punta de lanza para que pueda difundirse mediante ellos la política SAPSI. Incluso nuestras instrucciones ya a las primeras promociones, digamos, que eran en buena cantidad, era de que en lo posible los especialistas SAPSI deberían llegar a acceder a tener el cargo de jefe municipal de salud. De esa manera, este personal, los especialistas SAPSI, iban a combinar el conocimiento de la política y también la capacidad de decisión como autoridades al interior del municipio. Y esa era la consigna. Residentes, digo ya no residentes, sino especialistas SAPSI, ahora tienen que involucrarse en la gestión del municipio. Y esa era la consigna. ¿Algún otro comentario? Tiene que ver con vacunas, no puedo yo responder eso. Sí, otra pregunta. Vaya, aquí
Juan Carlos Delgadillo con bastantes preguntas. Y no creo que no sea comentar. La descentralización eso hace que lo contrario a la descentralización sería la centralización. Y esto sí que sería retrógrado, ¿no? A pesar de que no constitución política del Estado, que nosotros somos un Estado descentralizado y con autonomías. Entonces, es un mandato desde ya, no es algo caprichoso que se ha puesto. Ustedes saben cuánto ha costado la Constitución, no es un capricho. Y entonces, y decir que la descentralización no es un proceso solo de Bolivia, es mundial. Y todos los países que tienen sistema único de salud tienen también un Estado descentralizado. O sea, cuidado que piensen de que aquí hay descentralización y por eso no se puede hacer el SUS. Es una falacia, digamos, no es algo exacto, no, más bien potencia, porque la participación social solo se puede dar en espacios así descentralizados, donde la participación social pueda demostrar su potencialidad, pueda demostrar su poder de decisión, su poder de planificación, ejecución y control. De ahí hay comentarios con respecto a cómo se está haciendo ahora la SAPSI, que si solo es ya el modelo de gestión o que ni siquiera eso es. Bueno, eso, para eso tendríamos que tener algunos otros criterios, porque yo les adelanté de que si bien el año pasado ha aplastado la gestión normal de cualquier instancia, mucho más de las organizaciones sociales. En este momento no existen consejos municipales de alimentación y nutrición, no existen autoridades locales de salud, comités locales de salud o consejos sociales municipales de salud. Habría que ver en qué estado están, pero creo que van por buen camino las organizaciones sociales porque están revitalizando las instancias departamentales y creo que en menos de un mes ya van a tener conformada legítimamente su instancia nacional y creo que esa es una buena noticia. Bien, indicadores y que se abandonó el modelo de gestión, ya he comentado con respecto a la gestión, entonces hasta ahí puedo llegar con mi intento de dar alguna respuesta a las interrogantes que tienen. En algún caso la pregunta ya está viniendo con una afirmación y bien, eso es lo que puedo decir. Gracias, Pablito, y a todos ustedes por su atención. Gracias. Gracias, doctor. Me voy a dar el permiso para leer las siguientes dos preguntas más que hay. El doctor Crespo se va a conectar en unos instantes y va a hacer un comentario de despedida por la problemática que tiene con la conexión. Entonces, luego de lo que habíamos leído de la SAPSI, hay un comentario de la doctora Rivera Azurduy, aparentemente es. Rivera Zurita, Janés Rivera Zurita, médico SAPSI de Santa Cruz. Primero, felicitarlos por la presentación. Aprovecho para pedirles me puedan facilitar un contacto correo para poder contactarme directamente con Alames, por favor. Y deja su número, lo estamos tomando en cuenta. El doctor Eddie Eduardo Escobar dice, considero que excluir la parte asistencial en el nuevo sistema SAPSI intra y post-COVID quizás no sea ideal, más al contrario, en el contexto de COVID debemos fortalecer una reorientación del servicio con enfoque de la tecnología médica en todos los centros de acción de la APS, acceso a la salud para todos, SAPSI en tiempos de COVID y post-COVID. Alicia Aliaga, ¿la descentralización no será que ha fragmentado más el sistema de salud?
Vamos a poner en altavoz al doctor Crespo para que nos dé sus impresiones, por favor. Adelante, doctor Crespo. Bueno, creo que las preguntas están, hay dos tipos, la de Delgadillo está refiriéndose a la implementación de la SAFSI y la residencia SAFSI. Obvia, son dos cosas complementarias, pero son dos cosas diferentes. La residencia, obviamente, es simplemente la formación de médicos con la especialidad SAFSI, pero la SAFSI en sí es toda la política y la idea era que los residentes pudieran implementarla, pero por muchas razones no se ha implementado a cabalidad. La descentralización es uno de los problemas. Por ejemplo, yo que he vivido en Tarija y teniendo un gobierno de oposición, en realidad nos ha ignorado a los médicos SAFSI, ha ignorado la política SAFSI. Entonces, realmente ha sido casi imposible desde ese punto de vista implementar la SAFSI, por lo menos en Tarija. Los médicos frente a esa situación y por la mala, digamos, aplicación en los municipios mismos, han desertado, se han ido a otros departamentos. O sea, la experiencia de los SAFSIs hay que retomarla y darle el enfoque que le hemos puesto aquí. Etcétera, etcétera, que seguramente tendremos. Ok. Gracias, doctor. Ok, Pablito. Quisiera pedirle sus últimas impresiones y su despedida para ya no molestarlo más. Lamentablemente nos ha colgado el doctor, aparentemente todavía está en la calle, pero esas han sido las impresiones últimas del doctor Germán. Entonces, invitamos al doctor Gemio, por favor, para sus últimas palabras y luego podemos ir cerrando la actividad. Gracias, Pablo, por la conducción. Y bueno, creo que es oportuno reiterar el agradecimiento a reconocimiento que han participado en este proceso de construcción de la SAFSI. Y gracias a ese trabajo es que estamos discutiendo hoy, a tantos años después de que ha sido concebido, estamos discutiendo este tema tan importante que es el tema de la política SAFSI. Otra vez, ese reconocimiento, agradezco que han seguido trabajando después en situaciones adversas, pero siempre manteniendo esos ideales, la idea, los conceptos acerca de la SAFSI, ¿no? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Agradecemos a todos los participantes. Ha sido una exitosa reunión y nuevamente invitarles a participar de nuestro congreso. La dirección de Facebook es la que ahorita se tiene y también estoy yo como coordinador del evento, solo coordinando el evento. También pueden solicitar la información necesaria a mi teléfono, que creo que todos lo tienen, y si no lo repito en este momento para mayores datos, ¿no? El 69 78 53 69. Sin embargo, el Facebook está abierto de Alames siempre y ahí se les va a contestar todas las inquietudes también. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.